Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo y servidor Tito Lago Basset. Hoy 18 de julio del 2018, un día pero mucha alegría. Le voy a comentar rápidamente por qué, pero antes de eso, por favor, permítanme iniciar este día como suelo hacerlo siempre, con una oración. Márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo exijo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Les comento que esta grabación está, como siempre lo he dicho, está dirigida a mis amistades que viven en el exterior, sobre todo a amigos de otras comunidades que no son necesariamente nicaragüenses, pero que de una u otra manera están interesados en saber acerca de lo que está sucediendo en nuestra patria. Y también, por supuesto, a mis amigos, a mis seguidores de Nicas que viven en el exterior, que no tienen el tiempo, ya sea por trabajo o porque realmente no tienen las facilidades de estar viendo los programas o revisando sus emails constantemente a través de las redes sociales tampoco. Entonces, esto es un breve resumen de lo que yo estoy recogiendo en todo el tiempo, porque me estoy dedicando prácticamente a esto. Y para ponérselo a ustedes en una perspectiva concreta, resumida y con cosas totalmente verificadas, para que no tengan ustedes ningún reparo en tomar ningún tipo de duda de lo que está sucediendo. Les comunico que este video lo iba a hacer el día de ayer, pero por circunstancias que estuve demasiado ocupado, no lo pude hacer. Pero iba a hablar acerca de los últimos acontecimientos que habían pasado en las 96 horas anteriores, o sea, en los 4 días anteriores. No lo pude hacer. Ahora sucedió algo tan importante que nada más les voy a decir qué pasó. Solamente le voy a poner lo enunciado de lo que pasó en los 4 días anteriores a ayer. O sea, ahora hace 5 días. Por ejemplo, el día sábado 14 de julio se llevó a cabo el paro nacional, un día después del paro nacional, y el gobierno, el régimen sandinista, tuvo que celebrar un vergonzoso repliegue. Digo vergonzoso repliegue porque es algo que se conmemoró durante 39 años, que se hacía en los últimos años de una manera escandalosa, rimbombante, incluso nada místico, y más bien era bastante, ¿cómo les podría decir yo? Como día de feria, nada que ver en conmemoración a lo que se supone que era el repliegue, que era en conmemoración a los héroes caídos de cuando sucedió ese repliegue en la época de la insurrección, y que fue que se vino el cúmulo de muchachos, salió de Managua, de los Berrios Orientales, hacia Masaya. Bueno, no quiero entrar en eso. Lo único que les quiero decir que este repliegue, que en los años anteriores había sido asunto de fiesta, 54, 55 tarimas para festejar, con fiesta, con guaro, con cerveza, con lo que fuera, en toda la carretera Masaya. En esta ocasión fue un repliegue totalmente, ahí se ven unas imágenes como de 150 a 200 personas, y todos fueron paramilitares o parapolicías en el cuartel de la policía de Masaya. En la ciudad de Masaya no salió para nada, le cerró las puertas.
Y entonces pues fue algo vergonzoso verdaderamente. Además que ese día se habían llamado a un paro nacional que por supuesto iba a afectar todo lo que era el asunto comercial y todo en Nicaragua. Bueno, eso fue el día 14. El día 15 resulta que el régimen ordena una masacre a los estudiantes del UNAM que habían estado ahí atrincherados durante los últimos 90 días. Estos muchachos, bueno, son informaciones tan relevantes que vamos a tener que tomar un poquito de tiempo, pues, pero no lo pensaba hacer porque ahorita hay algo que sucedió, algo maravilloso, pero le voy a comentar. Cuando quieren desalojar a los muchachos de la UNAM, resulta que estos no querían, por supuesto, salirse y el régimen mandó una cantidad, no sé cuánto, pues, pero espantosa de personas, de paramilitares, y la orden era matar. La orden era matar. Los muchachos quisieron alojarse en una iglesia que se llama la Iglesia de la Divina Misericordia, que queda cerca de ahí, y resulta que aún ahí, en la iglesia, fueron no sé cuántas horas que fueron acribilladas, pues, todas las instalaciones. Y aquí sucedió algo interesante, que dentro de estos muchachos que vivían ahí, que creo que fueron 2 los muertos y una cantidad de heridos, estaban también periodistas. Y miren qué importante y qué significante es la labor del periodista, porque yo estoy seguro que si ahí no hubieran ido periodistas, aunque estos muchachos también tenían sus propios celulares y sus propias maneras de estarse comunicando con el mundo exterior, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando está un periodista del Washington Post, por ejemplo, que está transmitiendo directamente aquí en la Casa Blanca todo lo que está sucediendo. Y eso para mí fue muy relevante por lo que hoy aconteció en Washington también, que eso es lo que le voy a hablar más adelante, de una resolución que se tomó de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, perdón, la OEA. Bueno, eso fue el día 15, domingo 15 de julio, que se llevó a efecto esa masacre en la UNAM y que continuó en la iglesia del Divino, de la Divina Misericordia. A raíz de esto, como les dije, la congresista Ileana Ros-Lehtinen y Marcos Rubio yo de viaje sentí que eso fue algo como que les explotó totalmente en el cerebro, porque además se les estaban haciendo llegar inmediatamente imágenes de una profanación de los templos, no solamente de la iglesia católica de la Divina Misericordia, sino que también en la ciudad de Masaya, en la iglesia San Juan de Masaya y en la iglesia de Santana en Indirí, con el cura párroco Jesús Silva. Todo esto se documenta y todo esto le está llegando a nivel mundial. Todo el mundo lo está sabiendo. Todo el mundo lo está sabiendo. Obviamente gente que tenga interés en este asunto, ¿verdad? Así que esto fue el día domingo que le estoy diciendo. Posteriormente, el día lunes, se aprueba una nueva ley antiterrorista que es para condenar las protestas y a quienes apoyan económicamente la resistencia y a los estudiantes. Por supuesto que ha dado mucho que hablar esto y va a ser tema de mucha conversación en el futuro, porque una de las cosas tontas que cometen los gobiernos en turno es que creen que van a ser eternos. Y yo les aseguro que si esta ley no la quitan, el día
que el Frente Sandinista quiera regresar al poder, esta misma ley le va a afectar a ellos, porque esto que ellos hicieron, por ejemplo, cuando llegaron al poder, cuando votaron a Somoza, que la gente les ayudó, que el sector privado les ayudó, que la gente que le daba cobija en sus casas, que la gente que le daba en la finca, ahora van a ser condenados todos ellos, ya no digamos el que le daba económicamente, el que le facilitaba económicamente. Pero bueno, esto sucedió en la Asamblea Nacional. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió hoy, que para mí es lo más trascendental. Hoy se llevó a efecto una reunión extraordinaria, una vez más, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Esta es la cuarta reunión que se va haciendo, creo que en menos de 15 días. Quiero decirles que llegar a este extremo que se llegó hoy, pues cuando se votó a Somoza, eso significó años de lucha. Imagínense pues de que en el caso de Venezuela, Venezuela todavía no ha logrado conseguir lo que se consiguió hoy, y eso que Venezuela pues ya lleva también muchos años de estar lidiando ahí. ¿En qué consistió la reunión de hoy? Bueno, que se propuso unas sanciones que fueron presentadas por 5 o 6 países, entre ellos Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá y otros tantos. Pues. Pero no, voy a hacer algo más, algo más interesante voy a hacerles. Voy a leer todo el documento del proyecto porque realmente no es tan largo, sí es bien pequeño. Esto es lo que se presentó. Dice, proyecto de resolución para la situación en Nicaragua presentada por las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Por favor, nicaragüenses, registren estos nombres porque son países hermanos que se solidarizaron con nuestro pueblo. Repito, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Y dice lo siguiente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, teniendo en cuenta los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de los cuales Nicaragua es Estado parte, reafirmando la Declaración AGDC 97 y otras tantas, pues ahí en siglas, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio del 2018, tomando nota de la Declaración Especial sobre Nicaragua del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el 30 de junio del 2018. Observando con gran preocupación la situación confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el informe final sobre su visita a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo del 2018, titulado Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, presentado al Consejo Permanente el 22 de junio y el 11 de julio del 2018, resuelve. Número 1. Reiterar su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo a aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH, y alimentar a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales. Punto número 2. Condenar asimismo los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, la sede de Caritas y otras manifestaciones pacíficas.
Punto número 3. Urgir al gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el diálogo nacional como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y en el fortalecimiento de la democracia de ese país. Cuarto, exhortar al gobierno de Nicaragua a que considere todas las opciones para lograr este objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente con el contexto del proceso del diálogo nacional. Quinto, apoyar al reciente establecido grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país, como lo documentó la CIDH, así como el Mecanismo Especial de Seguimientos para Nicaragua y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecidas por la Secretaría General de la OEA y urgir al gobierno de Nicaragua que brinde las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus tareas. Sexto, reiterar la disposición del Consejo Permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estimes apropiados en búsqueda de una solución pacífica y la solución que enfrenta Nicaragua, de conformidad a la normativa de la organización. Séptimo, invitar a la CIDH a que continúe manteniendo informado al Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los mecanismos específicamente establecidos para la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH. Y octavo, reiterar decididamente su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de la Cooperación y Observación Electoral, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que los derechos humanos, al Secretario General de la Organización de Estados Unidos, OEA, y la Unión Europea para que acompañen la labor de la Comisión de Verificación. ¿Qué les parece? Eso fue aprobado. ¿De qué forma? Bueno, 21 países aprobó positivamente. 3 se negaron. Los 3 que se negaron fue Venezuela, Bolivia y obviamente Nicaragua. Y 7 se abstuvieron. Y 3 no estaban presentes. De los 7 que se abstuvieron, algo que me llenó de mucha pena, de mucha vergüenza, de no sé cómo más explicarlo, estaba nuestro hermano país de El Salvador. Yo entiendo al pueblo salvadoreño que no son ellos los que se negaron, no son ellos, sino que son el gobierno, obviamente. Y aparentemente, pues, entre el gobierno del FMLN y el FSLN, pues obviamente ahí hay contubernio y hay muchas cosas que por negocio, por política, por económico, por todo, ellos tienen que estar ahí en una posición que yo estoy seguro que si el gobierno de Nicaragua no fuera del Frente Sandinista, hubiera sido cualquier gobierno liberal, ya no digamos en la época que hubiera sido la de Somoza, estoy segurísimo que más bien ellos hubieran sido los de la voz cantante, de estar diciendo todas estas atrocidades. Ahora voy a hablar un poquito, sí, de lo interesante que fue este debate, que fue un debate de 5 horas, una cosa fuera de serie, y muy interesante porque todo lo que tiene que ver
todo lo que tiene que ver con estas discusiones, sobre todo cuando está de por medio una resolución tan importante como esta, todo lo que tiene que ver con eso tiende a tener una cantidad de debate, de dime, de direte, y países que van a apoyar y países que van a estar en contra, pero sobre todo en un ambiente diplomático por excelencia, se supone. Y fue bien interesante porque nosotros, pues en el caso mío, yo ya estoy acostumbrado porque no es la primera vez que me dedico el tiempo a estar viendo estos debates. Y yo ya estoy acostumbrado que cuando se trata de que este grupo, que es el grupo del ALBA, que es el grupo donde en el tiempo de sus mejores momentos Hugo Chávez tenía ahí, que estaba Ecuador también en esa época, en algunos casos Brasil también, en algunos casos Bolivia, por supuesto, Ecuador y Nicaragua. Siempre es muy notoria la manera que estos países tratan de boicotear el buen desenvolvimiento de las acciones que se van tomando para las resoluciones. Obviamente, todo ello amparado en la ejecución de los artículos que tienen para poderles boicotear. Entonces, ellos hacen toda esta triquiñuela para que el tiempo vaya avanzando, la gente se enoje. Debe ser bien difícil estar sentado ahí y estar escuchando una cantidad impresionante de mentiras que se dicen de una manera amable, cómo le llaman la atención al otro gobierno, cómo les dicen, imperialistas, les dicen esto, les dicen lo otro de una manera suave, y después ver cómo los otros responden. En realidad que es un debate diplomático muy interesante y que vale la pena. Cuando ustedes tengan tiempo, mírenlo. Miren, van a aprender mucho de cómo es que se desarrolla el tema de la política. Una de las cosas que me llamó la atención ahora a mí, y que fue lo primero que detecté, es de que esta resolución ya desde el viernes se había leído, y que para leerla fue una cosa tremenda porque todo el mundo ahí, bueno, al decirme a todo el mundo me refiero a los países que no querían que se aprobara. Me refiero a Venezuela, Bolivia y Nicaragua específicamente, que fueron los tres que dijeron no. En el caso de El Salvador es otro cuento, porque él nada más se abstuvo, pero bueno, estos tres son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el viernes, alegando de que no estaba en agenda, no le querían permitir a la delegado, al canciller de Argentina, que leyera lo que iba a ser la resolución que querían que se aprobara en la siguiente sesión, que era supuestamente cualquier otro día, pero obviamente le hicieron rapidísimo, que fue hoy. Pero desde el viernes pasado, solo para que la señora, la canciller representante de Argentina, les leyera lo que yo acabo de leer, en eso pasó no sé cuántas horas, porque si no era Venezuela la que intervenía, era el canciller Moncada, o si no era el representante de Bolivia, y así se la volaban, y así, y ya iban a terminar de leer, y no, entonces que no se podía porque el artículo tal, porque no me ha dado tiempo, porque no es justo, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces el día de hoy, lo primero, que dicho sea de paso, es la cuarta reunión, prácticamente, como decimos en Nicaragua, al miado y al bote que se va dando sobre Nicaragua, porque la resolución era que se quería aprobar pues esto, y se necesitaban 18 votos para que fuese aprobada. Entonces, pero el día de hoy, y ahí resulta que ayer a las 10 de la noche, Bolivia, el canciller de Bolivia, manda un ajuste
a la resolución, que lo hizo, para mi entender, desde que lo escuché, esto ya estuvo. Esto es porque seguramente que aquí va a haber algún tipo de información que no van a querer aceptar, y de ahí se va a generar pues algún tipo de cosas. Pero no, fue peor aún, entre comillas, lo que se esperaba, porque al presentar estas enmiendas, el canciller de Bolivia, la Organización de Estados Americanos tiene que pasársela a todos los demás cancilleres y se las tiene que pasar en el idioma de cada uno de ellos. Entonces, de ahí se agarraron estos amigos que no querían que se aprobara nada, porque alegaban de que la forma de ajuste que se mandó, muchos de los que tenían que haberla recibido no la habían recibido o no habían tenido tiempo de leerla. Y estoy hablando de ajuste, que eso era un renglón, una cosa así. Pues de ahí se estaban agarrando de que sí, porque, bueno, y que estaba mal traducida y que los que tenían que haberla mandado en francés no le había llegado a tiempo, y el otro, y así pues sucesivamente. Yo dije, bueno, ya con esto se paseó el asunto, porque definitivamente pues hay que seguir las leyes, las reglas, aquí. Pero lo interesante es que pues esta gente sabe lo que hace, y así como el uno tiene sus propios trucos y triquiñuelas, pues el otro también los tiene, y así fue como vino un debate bien interesante, que mientras Venezuela ponía sus condiciones, después la delegada de Argentina salió a defender la parte de ella, el de Canadá. Después salió por ahí el de Bolivia también. Obviamente él era el que estaba presentando las enmiendas, a tal punto que hasta se levantó y dejó la sala, y pues algo que muy pocas veces se mira en este tipo de reuniones. Para mí pues faltó a la cortesía, porque incluso la señora presidenta de la sesión de ahora, que es una señora de Costa Rica, pues le hizo la pregunta de que al levantarse si él iba a dejar siempre su solicitud de ajuste de la resolución o no. Y resulta que el señor que se había levantado ya ni siquiera tuvo la cortesía de responderle. Así es de que la reunión se suspende, porque, bueno, le van a dar 15 minutos para que los que no la habían podido leer, pues tuvieran 15 minutos para leerlo, que era más que suficiente si nada más era un párrafo, pues, o una frase, no sé qué cosa era realmente. A la hora que, bueno, no fueron 15 minutos, yo creo que fueron como 20, 25, algo así, porque fue bastante tiempo que estuvieron ahí, pero finalmente cuando llegaron a la sesión otra vez, y ahí el encargado de Bolivia, que es el que había solicitado el ajuste, mandó una nota a la presidenta de la sesión, y fue leída por el secretario, en la cual decía de que ya no iba a poner, de que ya no iba a mandar ningún ajuste. O sea, todo fue para asunto de perder el tiempo. Y entonces pues ahí murió. Ya con eso ya no hay necesidad de votación para el ajuste, si se aceptaba o no, y entra directamente a la votación. Por supuesto que se las estoy poniendo resumidas. Para esto fue que el otro, que después el señor Moncada estaba con la cuestión de que quería
que presentar un video y parece que se le estaban dando larga al asunto, que no se lo querían presentar al principio y él estaba ahí insistiendo que sí. Finalmente le habían dicho que sí, que se lo iban a permitir, pero que tenían que seguir con otras presentaciones, hasta que finalmente, bueno, llega el momento antes de la votación que se le permite al señor canciller de Nicaragua, Denis Moncada, la presentación del video que él llevaba preparado.